Pues pasamos a un mensaje a la tarde de hoy, hemos titulado, en una serie nueva que vamos a estar comenzando acerca de parábolas de Jesucristo. Tal como comenzamos hoy una serie nueva en la escuela dominical, estamos comenzando este mes una serie de mensajes que van a ser en base, claro está, no va a ser exhaustivo, no vamos a poder ver todas las parábolas de Jesús, un alrededor de 27 parábolas las que él dijo. Vamos a estar viendo nada más que unas, quizás 7 más o menos. Si nos animamos, seguimos el mes que viene y damos más parábolas. Vamos a ver qué yo voy diciendo. Pero comenzamos hoy con las parábolas de Jesús. Estas que están ubicadas más o menos en este sentido, las parábolas del reino. Y es que Jesús usó parábolas para enseñar lecciones espirituales, que es lo que es una parábola, ¿no? Lecciones espirituales profundas a través de historias comunes. Tomó y habló de los lirios del campo, habló tomaba cualquier evento natural, humanamente hablando, y daba explicaciones acerca de esto, lo aplicaba, pero es para aplicarlo a enseñanzas espirituales, morales, éticas, de beneficio para los que escuchaban la palabra del Señor. Por eso fue gran comunicador, Jesús, gran maestro, que como él no ha habido otra persona, con sencillez y con profundidad hablaba y se acercaba a todo el mundo hacia él y atraía, incluso a los niños eran atraídos hacia él, y cuando hablaba con sencillez pero profundidad al mismo tiempo, y es lo que queremos también nosotros aprender a hacer, en el sentido de comunicar la verdad de Dios de manera sencilla, fácil, práctica, sin quitarle la profundidad y el valor que tiene cada porción de la Escritura, no porque digamos Dios te ama y ahí se queda todo, sino saber exactamente cómo es el amor de Dios, qué tan profundo fue el amor de Dios por ti, por nosotros, cómo expresó Dios su amor para con nosotros. Y así la idea es que aprendamos a comunicar las verdades básicas de Dios, pero con la profundidad y la seriedad que merece. Así que sus parábolas pues eran accesibles, pero contenían misterios que revelaban verdades, en este caso que vamos a estar viendo, sobre el reino de Dios. El versículo clave de todas las parábolas que vamos a estar entendiendo, es importante conocer esta primera porque es la base de todas las demás parábolas. Es importante que Mateo escribió estas parábolas y comienza en el versículo capítulo 13. Usted comienza a ver a Jesús como Mateo lo presenta, el rey de los judíos, y no es hasta el capítulo 13 que te encuentras con las parábolas. Inicialmente tenemos la ética del reino allá en las bienaventuranzas, vemos los milagros de Jesús, del capítulo ya 7 al 12, pero vemos entonces que aquí es que encontramos ya, comenzamos a descubrir lo que son las enseñanzas de las parábolas del Señor en el capítulo, ya casi la mitad del libro de Mateo. Así que el versículo clave que vamos a estar teniendo en cuenta es el versículo 34. Animo que busquen ahí Mateo 13:34, donde dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Amén. Otra vez, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque has dejado escrito para nosotros disfrutar de las enseñanzas básicas que nuestro Maestro Jesús dio en su tiempo, y nosotros lo conocemos no solamente como mucha gente le conoce solamente como un gran maestro, un gran profeta. Nosotros sabemos que eres el Hijo de Dios, a quien tú has enviado, y es ahora nuestro Señor y Salvador. Pero tenemos un conocimiento más amplio y más certero de la persona de Jesucristo, y queremos también que nos ayude a compartir sus enseñanzas y también su persona y su divinidad, su función, y para lo cual Él vino a este mundo, que todo el mundo pueda conocer que Jesucristo vino para salvar a los pecadores, que vino a dar su vida en rescate por muchos, y que todo aquel que quiera creer en Él puede tener vida eterna, y que lo rechace, lamentablemente, solamente la ira de Dios está sobre él. Ayúdanos, oh Dios, a entender tus enseñanzas y a compartirla de manera sencilla, práctica, accesible y sin quitarle el valor, la profundidad que cada una de ellas tienen, por pequeñas o breves que parezcan muchas veces ser las expresiones que nos dejaron acá para el beneficio nuestro y para tu gloria. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos y te bendecimos. Amén. Amén. Así que, ¿qué es una parábola? Bueno, ya habíamos dicho, una parábola es eso mismo, ¿verdad? Es una historia corta,
A diferencia de lo que es una fábula, las fábulas son cosas irreales, son quizás, se habla de animales que están diciendo o que hacen, pero sabemos que eso es falso, aunque tienen enseñanzas, pero no son enseñanzas espiritualmente hablando, no éticas o morales profundas para nuestras vidas que nos pueden transformar. No son alegorías tampoco, la alegoría es como quizás llevar a cabo igual enseñanzas, pero que no todos los puntos son reales, ni todos los puntos son necesariamente aplicables. Pero cuando Jesús hablaba, ninguna de sus palabras era sin valor, todo tenía un valor espiritual. Y es por eso que debemos tomar a Jesús, sus palabras, por el valor de sus palabras. Todo lo que Jesús nos dijo, nos dejó, tiene un valor extraordinario que debemos prestar atención, debemos caminar despacio por cada vez que Él nos habla. Así que son historias cortas, sí, que se utilizaban situaciones cotidianas para ilustrar una verdad o más verdades espirituales, puntos que hace falta para nosotros aplicar. Proviene del griego la parabolé, que significa poner una cosa al lado de la otra. Para es lateral, estar uno juntamente con el otro. Tenemos el término en nosotros ahora paralegal, ¿no? Decimos, ¿no? Paralegal, para médicos, para esto, para otro. Son personas que están al lado de alguien para hacer la función, para ayudar a hacer la función de la persona que está liderando. ¿Okay? Por eso el para, y por eso Cristo se llama, Dios, te voy a enviar a uno como yo, que es el Paracleto, va a estar con nosotros, va a estar ayudándonos y guiándonos a toda verdad. Entonces, parabolé es eso, ¿no? Es poner una cosa al lado de la otra para compararla, pero no solamente comparación, sino para darnos una enseñanza ética, moral, espiritual a nuestras vidas. Así que el propósito de las parábolas de Jesús es inicialmente pues enseñar verdades espirituales. Usaba parábolas para hacer más comprensibles sus enseñanzas a quienes estaban dispuestos a escuchar con fe. La diferencia no estaba en lo que Jesús decía, sino en la persona que escuchaba, si escuchaba con fe o no. Es decir, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice el Señor. El que no tiene oídos para oír, pues no va a escuchar, no va a entender lo que Dios está queriendo decir. Así que, por otra parte, pues ocultaba. Para unos se enseña las verdades espirituales, para otros le ocultaba las verdades a los incrédulos. Las parábolas revelaban, dice el capítulo 13 de Mateo 10-17, las parábolas revelaban verdades a aquellos que tenían corazones receptivos. Es importante venir a la presencia de Dios, venir a la casa de Dios, venir a abrir la palabra de Dios con un corazón receptivo. Prepara mi corazón, Señor, para escuchar tu voz, para poder entender lo que tú me quieres decir. Cuando venimos así casualmente y no prestamos atención, no nos preparamos incluso para estar en la presencia de Dios, nos pasan por encima los conocimientos. Entran por un oído y salen por el otro, no nos van a hacer efecto en nuestro corazón. Pero a la vez velaban que ponían un velo en el significado a quienes no estaban dispuestos o no estaban espiritualmente preparados para escuchar la voz de Dios. Por tanto, el propósito general de las parábolas que vamos a estar viendo en estos 3 o 4 semanas es explicar la naturaleza y el crecimiento del reino de Dios. En este que vamos a estar viendo hoy específicamente son los tres ejemplos que vamos a estar viendo acerca del reino. Estamos viendo que la naturaleza y el crecimiento del reino de Dios. Porque hay muchas más parábolas acerca del reino, pero como les digo, no se puede usar todas en un solo mensaje. Los 3 ejemplos que vamos a estar viendo sería sencillamente la parábola del sembrador, Mateo 13, versículo del 1 al 23. Vamos a estar viendo la semilla de mostaza y la levadura, 2 más, ahí en el mismo capítulo 13, 31 y 33. Y luego el tesoro escondido y la perla de gran precio. Así que vamos a ver 5 ejemplos en esta porción. ¿Okay? La parábola del sembrador, que nos va a enseñar acerca de diferentes respuestas al mensaje del reino. ¿Okay? Los que van a las distintas clases de tierra representadas por los corazones de las personas, y por otro lado, y cómo reciben esta palabra de Dios. En el caso de la semilla de mostaza y la levadura, que ya más adelantito en el capítulo 13, 31 y 33, ambas parábolas van a ilustrar cómo el reino de Dios comienza pequeño, pero crece hasta impactar al mundo de manera poderosa. Esto habla del crecimiento del reino, no solamente de cómo se recibe, sino cómo crece el reino de Dios. Y el tercer lugar, el tesoro escondido y la perla de gran precio, nos hablan acerca, entonces destaca el valor incalculable del reino de Dios y la importancia de estar dispuestos
a dejar todo para adquirir ese reino de Dios. Amén. Así que, en cierta manera, pues el mismo Jesús nos deja claramente aquí en su palabra, nos enseña cuál es el propósito de las parábolas. Nos dice, bueno, ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? Y no nos deja sin respuesta, no nos deja la especulación, no nos deja como el caso que mirábamos hoy de Caín y Abel. A veces la gente lee esa historia y se quedan con más preguntas que respuestas y no saben entender bien la palabra del Señor. Porque empiezan entonces los incrédulos y los religiosos, y la gente que tiene mente inquisitiva pero sin fe, comienzan a preguntarse, bueno, pero ¿y dónde adquirió Caín su esposa? Como si no estamos hablando que nomás son Caín y Abel, ahora ¿dónde sacó Caín su esposa? Y vemos e ignoramos, ¿no?, el poder de Dios y cómo Dios está obrando y cómo Dios nada más que estaba reflejando acá lo que le interesaba, la línea que estaba llevando acerca de la redención, acerca de Cristo, no el resto de las personas que ya había creado, que estaban ahí listas para ser usadas de manera que Dios fuera haciendo. ¿Y cuál fue la marca que puso Dios a Caín? Que ahí vienen entonces doctrinas erradas como las que los mormones muchas veces dicen que es el negro. Entonces, el negro, la persona de color, entonces somos descendientes de Caín, y por ahí trastornan toda una serie de cosas porque comenzamos a especular en las cosas de Dios. Pero Jesús no nos deja aquí ignorantes, nos deja claramente, no nos deja a la imaginación las cosas que debemos entender. Entonces pregunta, ¿pero por qué Jesús hablaba en parábolas? ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Ahora mismo nos narra, en el mismo capítulo 13 de Mateo, dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. A ustedes os es dado saber, entender los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ustedes están conmigo, porque ustedes tienen fe, porque ustedes tienen corazones dispuestos. A ustedes se les va a ser revelado esos misterios. Pero cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Es la economía de Dios. Vemos como Dios es de abundante. El que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún en lo que tiene, le será quitado. Y es otra parábola más. Si ves que tengo y que no tengo, que me da, que no, y la gente se queda a veces medio perdido. Bueno, si tienes sabiduría, si tienes entendimiento, si tienes disposición, Dios te va a dar más disposición. Si tienes entendimiento y vienes al Señor, Dios te da más entendimiento. Si tienes fe, Dios te da más fe. Entonces ahí está el asunto de cómo crecen las cosas a la manera de Dios y no a la manera del ser humano. Dice, por eso, versículo 13, les hablo por parábolas. ¿Por qué? Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esto viene de Isaías, ¿no? Lo toma de allá. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha engordado, se ha puesto duro, y con los oídos oyen pesadamente, que ya no oyen la voz de Dios, no escuchan, no ponen atención a Dios, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Importante que Dios es quien da la sanidad. Dios es quien quita las escamas de los ojos. Es Dios quien abre los oídos, como vimos en la serie pasada, como Dios destapó los oídos de aquel muchacho que estaba poseído por el demonio, que estaba sordo y mudo. ¿Quién quita? ¿Quién destapa los oídos? Cristo, el que tiene ese poder de destapar los oídos, de abrir los ojos, como vimos el ciego, Bartimeo, como vimos los demás ciegos que Jesús le quitó les devolvió la vista. Ahí estamos viendo el poder de Dios, los milagros de Jesús y aquí igual, se requiere un milagro. Hermano, usted tiene que entender que somos milagros andantes, cristianos somos milagros andantes, porque realmente es como decía el mismo ciego ahí de Juan 9, no sé nada, yo no sé si este hombre es pecador o no, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Entonces somos milagros andantes porque tú y yo éramos personas iguales, estábamos ciegos, es más, éramos muertos, dice Pablo ahí en Efesios 2:1 adelante, estábamos muertos en nuestro delito de pecados, éramos muertos andantes, éramos personas ciegas, aunque pensábamos que estábamos viendo. Vemos sí lo físico, lo natural, pero no estamos viendo las cosas espirituales, las cosas de arriba, las cosas de Dios. Entonces va a estar milagro. Tú y yo somos el milagro. La gente quiere milagros de sanidad, milagros de esto, milagros de lo otro. Y exprésale nada más, yo soy un milagro. Amén. Mira, ¿quieres un milagro? Mírame. ¿Tú quieres ver un milagro? Mírate en el espejo. ¿Quién eras tú? Ciego, desventurado, desnudo,
camino al infierno. ¿Quién eres ahora? Oh, un hijo de Dios, un príncipe, un siervo del Señor. Ahora veo, ahora escucho, ahora puedo, mi corazón late por las cosas de arriba, por las cosas. O sea, ahora soy un milagro. Ya no soy, ahora estoy vivo, tengo vida juntamente con Cristo. Ahora soy un milagro andante. Ahora ya no soy un muerto, ahora estoy vivo dentro de los muertos. He resucitado porque Dios me levantó dentro de los muertos. Dios me rescató de las tinieblas, me trasladó del reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Hermano, es mucho lo que tú tenemos. Tenemos que recordarnos cada día, tenemos que predicarnos cada día el Evangelio a nosotros mismos para entender dónde estamos, quiénes somos, de dónde Dios nos sacó, qué precio pagó Dios por nosotros y hacia dónde vamos. Cantamos ahorita, voy hacia Canaán, ese lugar. Yo sé que hay dos lados hay la vida eterna y el lago y el fuego eternal, pero yo sé a dónde voy. Voy a esa vida eterna. Entonces con eso me da gusto, voy cantando hacia Canaán porque sé para dónde voy. Sé de dónde vengo. Estas preguntas clásicas, básicas de todo el mundo, responderse en este mundo. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Hacia dónde voy? Es importante responder esas preguntas antes de terminar nuestro tiempo en esta tierra. Y ayudemos a las personas a responderse a esas tres preguntas. En lugar de preguntarse dónde está la mujer de Caín o qué hizo Dios con él, no nos preguntemos lo que no nos interesa. Lo que nos corresponde a Dios es de Dios. Lo que te corresponde a ti, a mí, es respondernos a esa pregunta. ¿De dónde vengo? De la muerte espiritual. ¿De dónde vengo? De la ceguera espiritual. ¿Qué corresponde? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Me ha salvado, me ha lavado, me ha restaurado. Y ahora, ¿hacia dónde voy? Voy al cielo, camino a Canaán celestial. Y no quiero ir solo, esa es la parte importante. No quiero llegar solo ahí arriba, quiero llevar conmigo a todas aquellas personas que yo pueda. Así como el mismo diablo, aprendamos del diablo esta misma parte, aunque sea el diablo es negativo, pero tiene como una forma de evangelismo, digamos que negativa, pero el diablo quiere llevarse a cuanta gente pueda al infierno. ¿Por qué tú y yo, que tenemos la verdad, no queremos hacer lo mismo, con esa misma pasión de llevar a todo lo que podamos hacia arriba? Vemos a testigos de Jehová, predican lo negativo, predican falsedad, pero predican. Salen constantemente todos los sábados, entonces tú y yo tenemos la verdad y no predicamos. Tenemos la verdad y no tenemos pasión por los que se pierden. Tenemos la verdad y queremos llegar solo al cielo, no compartimos con nadie. No está bien, hermano. No está bien. Nos sentamos a criticar a aquel, criticar al otro, pero ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que tenemos realmente la verdad y la capacidad de hacerlo? ¿Por qué no lo hacemos? Pensemos en eso. Dice Jesús en versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, bienaventurados. Vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Pero tú y yo somos bienaventurados. Nuestros ojos ven. Oh, que decía que el gran hombre allá en el templo, Simeón: oh Señor, despide en paz a tu siervo, porque han visto mis ojos. Oh, han visto mis ojos la salvación de Israel. Él estuvo todo el tiempo viviendo pegado ahí al templo, orando, hasta que pudo ver, tomó el bebé en sus manos y dijo: ahora puedes despedirme en paz, porque ya he visto la salvación de Israel. Y tú y yo estamos viendo todos los días la bondad de Dios, estamos viendo todos los días su misericordia, estamos viendo todos los días su poder, sus milagros. Debemos ser bienaventurados, debemos sentirnos bienaventurados, debemos actuar correctamente conforme a quienes somos en Cristo Jesús. Con respecto a las parábolas, Charles Spurgeon decía: se paró Jesús en medio de los escribas y fariseos, publicanos, pecadores, ve toda clase de personas. Predicó las buenas nuevas. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Predicar las buenas nuevas. Su predicación estaba llena de parábolas, eran claras para aquellos que tenían entendimiento, pero a menudo oscuras y misteriosas incluso para sus propios seguidores, porque era un juicio del Señor sobre esa generación malvada que viendo no deberían ver y oyendo no deberían percibir. Así que la primera parábola que vamos a estar viendo es la parábola del sembrador. Usted la conoce, vamos a andar rapidito sobre ellas porque realmente son parábolas conocidas, pero usted conoce. Dice la parábola del sembrador acá en Mateo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, ¿no? Con el público, con la gente, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto,
porque no tenían profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Concluye diciendo Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Te imaginas? Toda la gente alrededor de Jesús, Él hablando estas parábolas. Muchas cosas habló, bien decía Juan, muchas cosas y muchos milagros fueron hechos por Jesús, pero no cabrían todos en este libro. Nomás he dado las cosas esenciales para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengáis vida eterna. Ahora, aquí está Jesús hablando y les da esta historia, ¿no? Le dice: salió el sembrador a sembrar y hizo esto, regó la semilla, y entonces vemos 4 tierras diferentes, lo cual implica, de hecho era difícil incluso en primer momento los discípulos entender esta parábola, y sin embargo más adelante en el versículo 18 él le dice Jesús, le piden a Jesús que le explique, y entonces Jesús le explica la parábola a ellos, ¿no? Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Dice: cuando alguno, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué pasa? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién es este? Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Por qué así, hermano? ¿Por qué? Porque el que está sembrado junto al camino, ¿qué está diciendo? ¿Está dando a entender Jesús? La enseñanza espiritual es que, como le digo, está hablando de 4 tipos de terreno. 4 tipos de terreno que en lo terrenal es terreno, pero hablando espiritualmente se refiere a los corazones. Son 4 tipos de corazones, 4 tipos de personas que son receptivos de la palabra. Dice: el sembrador somos usted y somos nosotros. El sembrador es Cristo, que vino y esparció la semilla. La semilla es el evangelio glorioso de Dios. Ahí está, que lleva salvación, que va a dar fruto en la vida de las personas, pero depende de quién la reciba, cómo la recibe, con qué receptividad la va a tomar. Y aquí tenemos un primer grupo, el grupo mayoritario, digamos, que es el grupo que está junto al camino. ¿Qué es el camino? El camino representa un lugar que mucha gente atraviesa por ahí, camina, ese terreno está duro. Usted viene del campo, como venimos nosotros, sabemos que realmente cómo son los caminos de tierra, donde pasan carros, donde pasan, qué sé yo, todos, y caminamos mucha gente, y con el tiempo esa tierra está bien dura. Usted no puede sembrar nada ahí, por más que tire ahí lo que sea, nada penetra en esa tierra. O sea que el grano tiene que penetrar en la tierra para caer en esa oscuridad y poder entonces romperse y comenzar a dar su espiguita y luego su fruto. Allí en ese camino no es posible que se profundice la semilla. Entonces mucha gente alrededor tuyo, alrededor mío, están obnubilados, están, como dice la palabra de Dios, el enemigo les tiene cegado el entendimiento. ¿Para qué? Para que no les resplandezca el evangelio glorioso de Jesús. Sus corazones están duros. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que endurece el corazón? Pregunta muy sencilla. ¿Qué pone un corazón duro? Se puede preguntar. La respuesta es muy sencilla. La Biblia dice: lo que endurece el corazón es el pecado. Entonces el hombre en pecado se aleja de Dios. El hombre en pecado no acepta las cosas de Dios. Como dice, el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque hay que discernirlas espiritualmente. Esta persona viene siendo la persona que Pablo nos narra allí en capítulo 1 de Romanos. Personas que rechazan la gloria de Dios. Personas que no reconocen aún lo más básico, Dios en la creación, su grandeza, su gran poder que Dios manifiesta. La gente rechaza eso, no le da gracias a Dios, no honra a Dios de ninguna manera, y entonces el corazón se va poniendo cada vez más duro porque el pecado produce más pecado. Un corazón duro se endurece más por causa del pecado. El pecado produce un corazón duro, y un corazón duro produce que peques más. Como la gente alrededor nuestro, no tiene que ir tan lejos, ve alrededor suyo cuántas personas están que no entienden a Dios, que no perciben, que se alejan y que inventan toda clase de cosas, como bien Romanos 1 nos dice, que cambian entonces la gloria del Creador por la gloria de las cosas creadas. Caemos en idolatría, caemos en
diferentes tipos de pecados malos que están escritos. Te los ve ahí como el hombre deja su uso natural de la mujer y se encienden lascivias y cosas. Ve a la mujer como también desecha también la parte natural y se ve todas las consecuencias que trae un corazón duro. Por otro lado, esa persona que tiene un corazón duro por el pecado, que no quiere, que se aleja de Dios, que sigue pecando, y mientras más peca, más endurece su corazón, es terreno fácil, fértil, no para la semilla, pero sí para el enemigo, para el diablo, para sus demonios, que dice, como quiso representan los pájaros, los aliados de Satanás. La semilla cae ahí, cuando tú le hablas a esa persona, luego, como que no penetra, viene la semilla del diablo y viene los pájaros vienen a arrebatar y llevarse esa semilla para que no dé fruto. Muchas son las personas que te dicen, no, yo he tratado a Jesús, yo he tratado a la religión, yo he estado en la iglesia, pero siguen peor. Entonces quiere decir que no les sirvió porque no fue acompañada de fe, dice el apóstol Pablo en Hebreo. De nada le sirvió el mensaje porque no fue acompañada de fe, no fue acompañada de un corazón receptivo. Y les animo siempre a la gente, no, dale otra vez la oportunidad a Jesús. Ven, porque no te sirvió de nada. No, que yo en mi momento, en mi momento que estaba difícil, que aún en mi suicidio, en mis cosas, mi intento de suicidio, todas cosas. Y yo siempre me ayuda mucho ese testimonio de mi esposa. Lo que hizo cambiar fue eso. Hay gente que aún en medio de la condenación no ven a Jesús. Me ha pasado, lo he visto, yo hablo con personas todos los días acerca del Evangelio y hay cada ejemplo, tú dices, increíble cómo la gente puede negar tan fácilmente a Jesús cuando con todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. No es posible. Pero ahí está, mucha gente son duros de corazón y tenemos que seguir orando, porque sí, ciertamente el único que puede ablandar ese corazón, decía ya en Ezequiel, arar. Hay que arar, meter el arado fuerte ahí y romper esa tierra, hacer barbecho para poder sembrar esa semilla. No se puede tirar la semilla así, nomás tirarla y se acabó. Porque usted la tira y ¿qué va a pasar? Los pájaros vienen a se la llevan. Hay que trabajar en la persona y dejarles ver, trabajar profundo, arar en su sentimiento, buscar la raíz de las cosas para ayudarlos a entender. Y cuando la palabra entonces llegue, pueda dar fruto. No puede dar por sentado, ¿no? Dar un tratadito, decirle que Dios te ama y sigo para adelante. Está duro el corazón, no va a servir de nada. Sentémonos, hagamos como dice Isaías en 1:18 sentémonos, pongámonos a cuenta, ven, confiesa tu pecado y no importa que tan rojo sea, yo lo voy a hacer blanco como la nieve. Ese es Dios. Ahora el segundo caso, la segunda tierra, dice el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este también es bastante común. Las personas que vienen a las campañas, las personas que vienen a la iglesia, las personas que vienen con mucho gozo, tienen un poquito de tierra por encima de lo que hay debajo. Lo que hay debajo es duro, es pedregales, y es como todavía, no es el camino como estamos hablando ahorita, pero sí tiene todavía en su profundidad, el corazón está duro, tiene digamos amargura, tiene algunos dolores, algunas heridas del pasado que no permite que pueda penetrar uno. Por arribita parece así muy noble, muy todo, y quiere recibir la palabra, tú le hablas, si Dios te ama, hasta lloran y pasan al frente, hasta se aborticen incluso y todo, pero basta que Dios diga, vamos a probarlo, para demostrar, lo hace Dios por eso, para demostrar quiénes son los suyos y quiénes no son. Tú puedes estar por mucho tiempo sirviendo en la iglesia, puedes hacer muchas cosas hasta que viene la prueba, y lo has visto. No tienes que ir muy lejos, en nuestra iglesia. Puede estar sirviendo, puede estar predicando, puede hacer de todo, hasta que viene la prueba, hasta que un hijo se aparta, hasta que viene un problema familiar, hasta que viene cualquier cosa, hasta que depende del trabajo, lo que sea que llegue, viene la prueba, ¡pum!, se desapareció. Porque no tiene raíces. Muestran gozo externo, muestran algunas cosas, pero finalmente no están bien discipulados. Por eso nuestra enseñanza siempre es basada en eso, que haya discipulado, que haya personas que crezcan, personas que puedan profundizar sus raíces en la palabra, que puedan meter, para cuando venga el momento duro, el secoya, hermano, el árbol de ese fuerte, frondoso que hay allá por California, tiene sus raíces bien profundas. También lo tiene allá en el Asia, los bambú, bien profundas sus raíces. El secuoya más curioso porque no son tan profundas realmente, pero sí están unidas unas con otras por debajo de la tierra, y es que habla más de la iglesia, ¿no? Aunque somos no tan profundos quizás, pero estamos unidos en la iglesia en armonía, y eso nos ayuda a mantenernos firmes cuando vienen los problemas, vienen los azotes de la vida.
bambú es diferente. El bambú lo que hace es que crece hacia abajo por 6 años. Y usted siembra un bambú y cree que no hay nada, que no hay crecimiento, que no se ve nada. Y lo que está creciendo hacia abajo, hacia adentro, baja tierra, bien profundo. Y a los 6 años, ¡pum!, una ramita pequeñita sale. Finalmente va a crecer. Y en 6 meses, hermanos, crece rápidamente, vertiginosamente hacia arriba. Por eso usted ve que todos vienen los ciclones, vienen los tifones, vienen lo que sea que viene y se mueve y se mueve y se mueve, pero no se parte, no se cae, no se rompe, porque tiene una raíz bien fuerte y bien sólida, bien puesta en las cosas de la tierra. Así debe ser el creyente verdadero, que crece, que se disipula, que penetra sus raíces, como dice el Salmo 1 y dice Jeremías 17, que tiene sus raíces echadas ahí junto a aguas de corrientes. ¿Para qué? Para que su fruto no caiga, para cuando vengan los días malos, cuando venga el calor, su hoja no se seque, se mantenga firme, fuerte, como la palmera allá en el Líbano, como también el cedro del Líbano. Son símbolos de grandeza, símbolos de que realmente están firmes en las cosas de la tierra. Así tenemos que ser nosotros los creyentes también, no ser de emoción fácil, rápida, así yo creo, yo me gozo, y me bautizo, yo hago esto y lo otro, hasta que viene la prueba. Son de corta duración, porque no tienen raíces, porque cuando viene la prueba, viene el sol abrasador, se secan. Tercer lugar también es muy común, son tercer tipo de tierra, dice Jesús acá, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra. Y aquí no es la prueba, aquí lo que viene es el entretenimiento. Lo que el diablo hace, el diablo dice, bueno, no te pueda empujar para que no te hagas creyente, ya escuchaste la voz de Dios, ya fuiste a la campaña, ya fuiste a la iglesia, estás yendo a la iglesia, ya estás bautizaste, ya estás sirviendo, estás enseñando, estás predicando, estás en todo. Te voy a envolver. No te voy a no puedo quizás evitar que te salves, pero voy a envolverte lo más que pueda para que tú nos des el fruto que Dios quiere que tú des. Entonces lo que hace es que nos enreda. ¿Cómo nos enreda el enemigo? Con las cosas materiales de este mundo, con las cosas, el afán de este siglo. La gente se afana. Muchas Martas por ahí, en lugares como María, pegada a los pies del maestro. Muchas Martas afanadas. El afán de este siglo, la ansiedad de todas las cosas materiales de este mundo. El engaño de las riquezas. Las riquezas están ahí, las riquezas son de mucho valor, pero engañan a mucha gente. ¿Y qué hacen? Ahogan la palabra y entonces se hace infructuosa, no da fruto. Hay muchos creyentes en la vida, en las iglesias, que no dan fruto, personas que están ahí en las bancas, pero no están dando fruto alguno. El fruto de un creyente es otro creyente. El fruto del creyente es que hay amor, un gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto de un creyente es que gana almas. Entonces, cuando no vemos esas cosas que está pasando, es porque está apagado por las cosas de este mundo, por el engaño de la riqueza, por el afán de la vida. Pero hay esperanza, hermano, porque aún queda un tipo de tierra, aún nos queda una, y ahí queremos estar siempre, en la cuarta tipo de tierra. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende, oye y pone por práctica, oye y pone en acción lo que escucha, oye con corazón receptivo y obra en base a lo que escucha. Y que dice, este no es infructuoso como la tercera tierra, este da fruto. Bueno, tal vez sí, los hay que dan poquito, dan a 30%, los hay que dan un poquito más a 60%. Pero queremos llegar allá al 100%, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, que todo lo que tengamos a nosotros esté puesto en las manos del Señor, que lo que Dios nos da lo damos de vuelta en sus manos para que Dios lo multiplique. Como hicimos con los panes y los peces, que entregaron a Jesús 5 panes y 2 peces. ¿Qué hizo Jesús? Lo multiplicó, bendijo, partió y repartió luego. Y dio para tanta gente que aún sobraron 12 canastas llenas de panes y peces. Ese es nuestro Dios. Gran multiplicador, pero tenemos que darle nuestro corazón, darle todo lo que hagamos, todo lo que tenemos, se lo entregamos a Dios y Él se encarga de hacer el resto. Seamos receptivos, seamos personas que recibamos la palabra de Dios con entendimiento. Amén. Que Dios nos ayude en esa porción que estamos viendo, la parábola del reino. La primera es la más grande, es la más larga, es la que más usted y yo tenemos que tener en cuenta, porque ese es lo que nos hace entender lo que es
el resto de las parábolas, lo que es el reino de Dios y cómo funciona el reino de Dios, porque de no haber eso nos vamos a confundir en el resto de las cosas. No todo el que escucha la palabra de Dios es el Señor, como dicen, no todo el que el Señor entra al reino de los cielos. Vemos que hay diferentes tipos de tierra, diferentes tipos de corazones. Entonces hay que tener en cuenta que no todo el mundo, hay que seguir orando para que Dios pase de un lado al otro a la persona y lleguemos a ser la persona que Dios quiere que seamos, dando un fruto al 100%. Entonces, por otro lado, tenemos la parábola del grano de mostaza. Entonces tenía un pacientito y estaba ahí, decía, yo le hablaba, decía, ora, y él me decía, no, Dios me dice que si yo tengo una fe como un grano de mostaza, que Dios lo que nos pide es una fe de un grano de mostaza. Gloria a Dios, así que es, así empezamos, pero no se queda ahí. Dios dice que el grano de mostaza crece y aún las aves hacen nidos encima, así que comienza por ahí porque Dios no nos pide mucho para empezar, pero nos dice que crezcamos, que no se queda y el reino de Dios crece. No se trata acá de mirar la mostaza y ahí me quedo, no, se trata de crecimiento, primero de recibir la palabra, no porque recibimos, no nos quedemos ahí como niños. Bien decía Pablo, ustedes deben ser maestros ya, de verdad, están comiendo carne, están tomando leche. Queremos crecer y la vida cristiana y el reino de Dios, y la iglesia es así, comienza pequeña, no desampare, no menosprecie los pequeños comienzos, decía por ahí Amós, pero la idea es que crezcamos, no nos quedamos como estamos. Dios te ama tal como eres, pero no quiere que te quedes como estás. Dios quiere que llegues a ser como su Hijo Cristo Jesús, que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. Así que la parábola del grano de mostaza nos explica básicamente esto, cómo crece el reino de Dios. Dice allí en versículo 31, el mismo capítulo 13, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Y qué dice el grano de mostaza? Como se explicaba ahorita, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pequeñita, pero, pongan atención a los peros de Cristo, pero cuando ha crecido, que se supone que hagamos, crezcamos, no nos quedemos igual. Cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Ve la diferencia? Cuando la persona está duro y la semilla cae sobre el camino, las aves vienen, pero para robarse la semilla, para comérsela, para llevársela. En este caso, que tu semilla ya está plantada en tu corazón, que ya estás creciendo, que ya eres un árbol frondoso, las aves no pueden robarte nada. Así que el reino de Dios comienza pequeño, pero crece, se fortalece. La iglesia comienza pequeña, pero crece, se fortalece. Tu vida y la mía son pequeñas en el Señor, no conocemos casi nada, venimos, decimos, sabemos, Dios me ama, es todo lo que sé, yo encontré mi vida a Él, y comienza Dios a obrar en ti y en mí, y poco a poco va quitando aquellas cosas que no son agradables a Dios, va poniendo las que Dios quiere que vaya haciendo, y va haciendo una obra de reemplazo, va quitando y añadiendo lo bueno, lo nuevo, lo mejor, hasta que llegue a ser usted y yo, lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Que todos vengan y reciban esa sombra de nuestros árboles, que nosotros seamos capaces de ser personas misericordiosas, que llevemos personas de paz, que la gente al ver que hemos venido a Jesús, que hemos crecido en el Señor, ahora tenemos para dar, tenemos para bendecir, para dar paz a aquellas personas que están alrededor nuestro, que traer consuelo a aquellas personas que está pasando por problemas y dificultades, traer sombra a la gente que está sufriendo. ¿Ve? Eso se trata, que usted sea un árbol frondoso, ya no una semilla de mostaza, sino ahora un templo donde mora el Espíritu Santo de Dios, y que usted es un árbol que puede ser de bendición y de alimento a aquellas personas que están alrededor suyo. Por otro lado tenemos la parábola de la levadura. También nos sale crecimiento, y sabe que una pequeña porción hace crecer. Te he visto el pan, cuando lo hacen el pan, ¿no? Es una masa ahí pequeña, pero sabe que tiene dentro una levadura. Esa levadura se con tiempo, oscuridad, calor y todo, ¡pum!, pone el pan bien grande y bien sabroso, porque así es la idea. Y usted y yo tenemos que ser igual. La parábola de la levadura, ahí también en Lucas 13, 20, 21, pero seguimos aquí en Mateo 13, 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y se escondió en 3 medidas de harina. ¿Hasta qué? Hasta que todo fue leudado. En lo positivo es esto, realmente Dios quiere que nosotros vayamos y plantemos esa levadura, ese evangelio de Dios, ese reino de Dios en las personas.
poquito a poquito lo vas plantando, y eso va haciendo que se leude toda la masa, va a crecer de tal manera que la gente va a poder entender correctamente el plan de Dios, el plan divino de Dios. No somos sal y luz, es cierto, Cristo Jesús dice, somos sal y luz, pero no podemos llegar a tomar la sal y tirar el salero todo a la sopa, toda la sal, porque va a quedar, claro, no se puede consumir. La luz, igual te manejas en las carreteras, te ve que la luz te pone una luz alta, bien alto, usted no puede ver. Entonces, no sea exagerado en cuanto a dar mucha luz, dar mucha sal, leudando, poquito a poquito, usted va sembrando, usted va plantando, y usted va, escondiendo esa palabra de Dios ahí en las personas, y poco a poco el Señor va haciendo la obra y va creciendo. Así es el reino de Dios. Aunque no parece nada al principio, luego crece, como todo. Y hay que tener en cuenta que eso es cuando usted usa una levadura correcta. Jesús en una ocasión criticó a los discípulos cuando dijo: ustedes no trajeron pan, no se contaminen con la levadura de los fariseos. Y ellos pensaron: es que no trajimos pan, ¿qué pasó? No es eso, es la levadura, es la mala levadura, la mala enseñanza, las tradiciones de los hombres, las cuestiones que no son bíblicas, que pueden hacer daño también en tu vida. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que ser capaces de poner la buena masa, la buena semilla, la palabra de Dios, leerla todos los días para que nuestro corazón vaya creciendo en las cosas de Dios. Pero tener cuidado con las cosas negativas, las cosas que el enemigo planta ahí a través de la televisión, a través de los comerciales, a través de todas las cosas que usa el enemigo para leudar también la masa. Usted ve que hoy en día todo el mundo tiene un audífono puesto. Y digo que Dios tiene capturado el oído de todo el mundo, porque él sabe que a través del oído llega el corazón, a través del oído llega la mente, a través del oído llega todo. Entonces tiene ya cautivado el mundo entero, sobre todo con estos celulares, con todas las cuestiones que hay, muy buenas para muchas cosas, pero al mismo tiempo tiene un arma poderosa al enemigo a través de la música, a través de una serie de cosas que está estorbando el corazón, se está sembrando esa levadura negativa que va leudando la masa de forma negativa a muchas personas. Pues también que decía Pablo que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que se acompaña de personas que comienzan a escuchar, ¿sabes?, cosas negativas o comentarios malos o qué sé yo, conductas diferentes de la gente. Poquito a poquito te van a ir leudando, te van a ir haciendo daño hasta que te hacen caer también al mismo tiempo. Así que es peligroso la levadura, pero hay que saber usar la levadura correctamente. Aquí se refiere a la levadura que es el Evangelio, la palabra del Señor, y cómo crece el reino de Dios. Pero también nos sirve a nosotros para poner atención a la parte negativa de las levaduras. Por otro lado tenemos el tercer ejemplo acá, la tercera porción de las dos parábolas que vienen juntas acerca entonces del valor del reino. Primero vimos cómo funciona, cómo es el reino, luego cómo crece, y ahora vamos a ver el valor del reino. La vemos en estas dos grandes parábolas del tesoro escondido y de la perla de gran precio. Lamentablemente el tiempo es corto ya, pero son bien abundantes también estas dos parábolas, aunque cortas a la hora de leerlas, pero con una enseñanza extraordinariamente profunda. Acá nos dice, por ejemplo, cuando usted analiza estas dos parábolas en conjunto, se da cuenta del valor del Evangelio. Dice: cuando el apóstol Pablo reflexionó sobre sus experiencias, esta es una gran vida que podemos aprender de él, sus experiencias, observó que sus logros humanos más grandes, puede que él era fariseo de fariseos, era de la tribu de Benjamín, era lo más grande, lo que se estudiaba a los pies de Gamaliel, tremendo. Pero entendió que sus logros humanos más grandes, no los pequeños humanos, los más grandes que tenía, como decía Isaías, mis mejores obras son trapo de inmundicia delante de ti. Entonces Pablo decía: mis grandes logros humanos las tengo por basura. De hecho, la palabra que usan para más fea todavía en griego, pero para traducirlo de manera más suave, se dice: las tengo por basura. Realmente usa la palabra estiércol, la palabra de estiércol de vaca, ¿no? De saber a qué se refiere. En comparación, aquí en parábola, ¿no?, en comparación, paraboleo, como decíamos, con el valor superior de conocer a Jesucristo. Recuerden ahí Filipenses 3, 7, 9 y 10, 7 al 10, donde dice que yo lo he estimado todo por basura con tal de ganar la excelencia, porque ve la excelencia del conocimiento, que conocer a Cristo es una excelencia. Lo de él era bueno, pero lo excelente, lo extraordinario, lo mejor es Cristo. Es al punto que yo quiero ser hallado igual que él en su crucifixión, en el sufrimiento, en todo lo que es Cristo. Yo quiero ser lo mismo yo.
Decía, Cristo, yo estoy crucificado con Él, yo quiero que sea Él en mí, que no sea yo, porque sé que lo que me lleva a mí al cielo no son mis obras, no son mis méritos, es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y su vida era esa, considerarse nada, todo perdido, todo como pérdida, todo por basura, con tal de alcanzar, entender y conocer la excelencia del Evangelio, de Cristo, realmente, porque la persona del Evangelio es Cristo. No hay evangelio sin Cristo, eso es falso evangelio. El evangelio que no profesa que Cristo es el Hijo de Dios, que vino en carne, que tomó tu lugar y el mío, que pagó por tus pecados y los míos, y que es la justicia de Dios encarnada. No hay evangelio. Entonces decía, conozco la persona de Cristo, conozco todo, yo tengo todo. A pesar de que tenía mucho de que enorgullecerse, Pablo lo abandonaría todo para poder conocer a Cristo y ser encontrado, ser hallado en Él. Es su deseo, ¿verdad? Y lo logró, por supuesto. Aunque las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio son algunas de las parábolas más breves de Jesús, considere esto, ¿verdad? Aún siendo breve, qué tan pesadas son, qué tanto peso tienen, su gran representación expresa poderosamente lo que Pablo aprendió que es verdadero, que Jesucristo es el tesoro más grande que cualquier persona podría esperar alcanzar. Usted ha visto cómo gozamos que Esperanza alcanzó esta meta en su vida, ¿verdad? Terminar su tercera parte de examinarse para poder alcanzar su licencia de médico ahora, ¿verdad? Pero ella sabe que uno se ve un tesoro más grande que es Cristo. Ya lo hicimos estando en Cuba cuando abandonó toda su carrera por Cristo y aún sigue con Cristo, pero si a Dios le place darle de vuelta darle una posibilidad de trabajo donde ella pueda expresar más todavía ahora con más madurez la palabra de Dios a las personas, bienvenido, pero no sabiendo bien claramente que no es la excelencia, los logros, sino Cristo en sí es el verdadero tesoro, es el tesoro más grande que hemos podido nosotros alcanzar y que tenemos que no soltarlo por nada. Versículo 44 dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es lo que hizo Jesús. Realmente, si vamos a ver, también nosotros somos preciosos a la mirada de Dios, pues somos su creación. Y Jesús, esa parte que es el gran tesoro escondido, Jesús también se refleja acá y también se refleja en la perla de gran precio. Porque Jesús, ¿qué hizo? Jesús dejó todo lo que tenía, vino a este mundo a buscarte a ti y a mí, a rescatarnos, a hacernos, porque ve en nosotros esa perla de gran precio, ve en nosotros ese tesoro que Él quería usar, tomar y llevarlo con Él de regreso a la gloria. Así que en los dos sentidos funciona bien. Claro está, mayormente es Cristo, porque toda la Biblia habla acerca de Cristo, pero también entendamos que somos hallados por Cristo, que dejó todo, su trono de gloria, vino a este mundo a rescatarnos de la escoria y a llevarnos con Él a la gloria. La parábola de gran precio, la perla de gran precio, y usted lo sabe, me gusta esa parábola porque realmente para mí tiene un valor también en el sentido de testimonio, que yo encontré en mi esposita una perla de gran precio. Esa es mi perla, yo le digo Esperanza es ella, y yo le digo es Perlancita porque es mi perla, la cual cuando yo andaba igual perdido en mi mundo sin Cristo, ¿verdad? Tenía como 5 novias, no sé qué rollo, y yo me encuentro donde ya dije, no, esta parábola, esta perla no la voy a perder yo por nada. Con tanto orgullo, con tanta rapidez, yo solté todo lo que tenía, me libré de todo y me concentré en lo que tenía de gran precio. Solté todo lo que tenía para ganar y para alcanzar y ganar y mantener hasta hoy, gloria a Dios. Ahora ya la mantengo no por mí, sino por Cristo, pero en aquel entonces yo consideraba que era necesario que yo soltara todo. No podía añadirla a mi colección, sino soltar todo y concentrarme en la perla de gran precio. Cuando usted tiene algo de valor, cuando tiene algo que usted quiere apreciar realmente, usted lo hace, como hizo Pablo, lo deja todo por basura con tal de alcanzar aquello que usted sabe que es. Luego encontramos realmente la perla de gran precio, no era solo esa perlancita, sino la perla de mayor precio es Cristo Jesús, quien gracias a Dios pues conseguimos encontrar, porque Él nos encontró a nosotros primero. Realmente nos dimos cuenta que Él nos alcanzó, Él fue quien dejó todo por rescatarnos. La perla de gran precio, aquí en el versículo 45, también el reino de los cielos, vemos que son cortas, ¿verdad? Es semejante a un mercader,
ese era yo, que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Ves? Semejante a la otra del terreno. Así que así somos, así debemos ser realmente, dejarlo todo. Como bien Jesús decía, bueno, que quiera venir en pos de mí, tiene que aborrecer a su madre, padre, hijo, todo el mundo. Es eso, es valor. ¿A quién tú le das valor? ¿A mí o a tu familia? Como aquel que decía, sígueme, y que no, espérame, déjame enterrar a mi padre. No, deja que los muertos entierren a sus muertos. No, sígueme, no, déjame probar la yunta, güey, que no hay. ¿Dónde está el valor? El valor es Cristo. ¿Quién tiene mayor valor es Cristo? La excelencia está en Cristo, por tanto, ser como Pablo, dejar todo por basura con tal de alcanzar la excelencia, de ser hallado en Él, porque no de eso se trata. Si tú no estás hallado en Él, no vas para ningún lado. Tienes que ser hallado en Cristo para poder llegar al cielo. Por tanto, hermano, ¿qué nos enseña estas parábolas sobre el reino de los cielos? Bueno, que el reino de los cielos exige todo lo que una persona tiene. Que dice Cristo, el que quiere ser mi discípulo, niega a sí mismo, toma su cruz cada día y síganme. Exige todo lo que una persona tiene. No quiere que estés guardando nada, que le escondas nada. Deja todo por Cristo. En el sentido de valor, en el sentido de poner a Cristo primero por encima de todo, más que todos los logros en tu vida, más que tu familia de sangre, más que todas las cosas de este mundo. Cristo es supremo, es lo más importante, es el tesoro extraordinario, es la perla preciosa, es lo que debe ser el centro de tu corazón, de tu vida, de la mía. El reino de los cielos es el tesoro más grande que alguien puede alcanzar. Y los seguidores de Cristo debemos alinear nuestros valores con los valores de Dios. Nunca pierdas de vista lo que Dios tiene para ti es mucho mejor que lo que tú puedes alcanzar con tus méritos, con tus medios, por tus fuerzas. Recuerde, los seguidores de Cristo debemos alinear nuestros valores con los valores de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este recordatorio, cómo funciona tu reino, Señor. Somos ahora partícipes del reino tuyo, porque tú eres nuestro rey. Ahora nos insta a buscar primeramente las cosas de arriba, nos insta a buscar primeramente las cosas del reino de Dios, su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Gracias porque tú nos has dejado tu ética del reino allí en la Bienaventuranza, capítulo 5, y también nos dejas ver quién tú eres a través de los milagros que hiciste, y nos dejas ver ahora a través de tus parábolas quién, Señor, cómo funciona tu reino y cómo crece o debe crecer, y cuál es el valor que debemos darle nosotros a este reino al cual tú nos has llamado, de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de nuestros pecados. Recibe la gloria, recibe la honra en el nombre que sobre todo nombre. Ayúdanos a tener oídos para oír, tener ojos para ver las cosas espirituales, y a caminar despacio por tu palabra, escuchando tu voz, tus palabras, y entendiendo que todo lo que nos dijiste tiene un valor. Todas tus palabras tienen valor, tienen un sentido, tienen una enseñanza, tienen un principio que debemos poner por práctica para beneficio nuestro y especialmente para tu gloria, porque somos hijos del Rey y queremos saber cómo funciona tu reino en todos los sentidos para poder andar como es digno de ti y digno de la profesión que tú nos has dado de ser nosotros ahora tus hijos. Te bendecimos, te alabamos, te damos a ti la gloria en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.